términos semejantes. Básicamente esto trata de reducir términos semejantes. Para reducir los términos semejantes con el mismo signo, se suman los coeficientes de los términos y se antepone al coeficiente total, el mismo signo que comparten, y a continuación se escribe la parte literal. Para reducir un polinomio con más de dos términos semejantes y con dos signos distintos se procede así. Primero, se reducen a un solo término todos los positivos. 2. Se reducen a un término todos los negativos. 3. Se calcula la diferencia entre los coeficientes de los términos hallados en dos pasos anteriores. El signo que procede la diferencia hallada en el paso anterior será el que tenga el coeficiente mayor en valor absoluto de los términos hallados en los pasos 1 y 2. Por último se escribe la parte literal. Bueno, básicamente, ¿de qué trata esto? Ya, acá tenemos dos términos semejantes. ¿Por qué? Porque son semejantes porque la misma letra, ¿cierto? Tengo dos términos, tienen las mismas letras y los mismos exponentes. Entonces, acá los números son irrelevantes. Por ejemplo, el 3 y el 2 son irrelevantes. Podría ser cualquier número positivo o negativo. Pero acá lo que importa es que son semejantes justamente porque tienen la misma letra y el mismo exponente. Entonces, x elevado a 2, acá x elevado a 2. Y elevado a 1, y elevado a 1. Entonces, como tiene factor literal, igual, ¿cierto? Factor literal sería este con este y, ¿cierto? X elevado a 2, Y elevado a 1. Y acá lo mismo, su factor literal sería X elevado a 2, Y elevado a 1. Entonces, como este es más con más, siempre en los términos semejantes, cuando lo encontremos dentro de un ejercicio, vamos a tener que hacer una suma o la resta, siguiendo la regla de los signos de la suma o de la resta. Entonces, como son exactamente iguales, acá en este caso los términos semejantes no se suman los exponentes, sino que al ser iguales se conserva su factor literal, es decir, las letras con su exponente, pero solamente se operan los números, es decir, el 3 con el 5. Entonces, como es positivo y este es positivo, se suman y por eso queda 5x elevado a 2. Así como se aprecia acá, se conservan las mismas letras con los exponentes, pero se suman, en este caso, los números. Por ejemplo, acá igual habría otro, en el ejemplo 2, ya 4xy. Entonces, si yo lo observo así, ya, esto de acá era el ejercicio, entonces acá se volvió a escribir, ya, se volvió a escribir. Este de acá con este de acá son lo mismo, entonces de acá para abajo empiezo a resolver. Acá tengo que observar cuáles términos son semejantes, es decir, cuáles ejercicios, o sea, cuáles términos son iguales. Entonces, 4xy, tengo que buscar otro número, no importa el número, pero que tenga x elevado a 1 e y elevado a 1. ¿Puede ser este? No. Porque si yo lo pongo más gráficamente, aquí, lo voy a poner acá arriba. Bueno, lo voy a poner acá. Ya, acá tenemos un término. Acá tengo otro término. Acá tengo otro término. Entonces tenemos muchos términos. ¿Sí? Entonces, como tenemos esa división, lo voy a poner con color. ¿Cuáles de estos términos son semejantes? Este con este. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra y los mismos exponentes. Este es x elevado a 1, y elevado a 1, y este es x elevado a 1 y, o sea, y elevado a 1. Entonces, los junto acá. Entonces, en esto tengo ese. Después, si busco otro, entonces, por ejemplo, ya, este lo puedo poner así.
y está así. Entonces los voy ordenando. Después busco uno que sea x elevado a 1. ¿Hay otro x elevado a 1? Sí, este. Entonces, por ejemplo, con color azul, ya. Entonces, este lo vamos a poner azul, este lo vamos a poner azul y lo juntamos. Y me queda esto. Y después me fijo, puede que sí, puede que no. En este caso, y elevado a 1, y elevado a 1. Tengo eso. Entonces, acá justo calzó de que todos estos términos son semejantes, entonces todo esto ya lo agrupo. Y acá yo empiezo a ver si puedo sumar o restar. Recuerden, términos semejantes siempre tiene que ver con respetar la regla de los signos de la suma o de la resta. Más con más se suma, el resultado queda más. Más con menos, el resultado, ¿cierto? De nuevo, más con más se suma y queda positivo el resultado. Menos con menos se suma, pero el resultado queda negativo. Más con más o menos con menos, ¿cierto? Signos contrarios, siempre se va a restar, pero el resultado va a heredar el signo del más grande. Entonces acá, si yo sumo, me da 7xy. Y acá yo no sumo, por ejemplo, acá este 1, exponente 1, exponente 1. Yo no lo sumo. Acá solamente se conserva. Este con este, se suman en este caso se restaron los números. Por ejemplo, esta resta me da 5, pero como el 8 es más grande, se hereda su signo, por eso quedó positivo. Y acá, de acá se restó de nuevo y se le da el signo más grande y por eso quedó así. Pero aunque acá tengamos y elevado a 1 solamente se copia una vez, ¿cierto? Para que no se confundan, porque no hay que sumar los exponentes. Entonces, si yo continuara, tengo estos ejemplos. Entonces, si me pidiesen poner el número en esta columna del término semejante, tenemos que tener claro de que da lo mismo el número, sino que importa que las letras con su exponente sean iguales. Entonces, por ejemplo, ¿hay alguno semejante a este? X elevado a 1, Y elevado a 1 y Z elevado a 1. No, no hay ninguno. ¿Por qué este no? Porque este eh, da lo mismo que esté separado alfabéticamente, porque en realidad esto eh, se debería ordenar alfabéticamente. Entonces, aunque esté desordenado, uno tiene que pensar ya, X vale 6, Y vale 6 y Z elevado a 2. Entonces, como independiente que esto sea así, su exponente es 1, 1 y 1. Mientras que este es 6, 2 y 6. Entonces no es igual. Pero este, 57a elevado a 1, b elevado a 1 y c elevado a 2, si nos damos cuenta, este sí cumple porque sus letras junto con sus exponentes sí son iguales. Entonces, independiente que el número cambie, sería a elevado a 1, b elevado a 1 y c elevado a 2. ¿Cumple? Sí. Y así podríamos continuarlo sucesivamente. Da lo mismo que el número tenga coma. No, acá la regla es simplemente si la letra con sus exponentes son iguales, son términos semejantes. Entonces, para continuar, ya, por ejemplo, acá tenemos algunos ejercicios de reducción de términos semejantes. Entonces, ya en el primero, este es 1 y este es 2. Entonces, como tienen la misma letra, simplemente se pone entre paréntesis los dos números y se resuelve según la operación que nos dice, que es sumar. Entonces queda en 3m. Pues por ejemplo, acá como tenemos tres términos, acá hay un 1, ¿cierto? 2a y 9 por a. Entonces tenemos estos tres términos semejantes. ¿Por qué? Porque esta vale 1, esta vale 1 y este a vale 1 en su exponente. Entonces simplemente juntamos los números, hacemos la operación que nos pide, esta a la bajamos y me queda como 12a. En este caso igual. Entonces todos son semejantes porque
tienen elevado a 2, entonces ordeno. En este caso es más, este es menos 2 y este es menos 7. Entonces acá hago la operación que me están pidiendo. Entonces sería, por ejemplo, menos por menos es una suma, eso me da 9. 9 negativo más 1 es una resta y eso queda en 8. Y como el menos 7 era mayor, queda en menos 8. Y se baja y conserva la m elevado a 2. Pues en este caso es lo mismo. Independiente, todos estos son semejantes. Entonces tenemos este con este, esto se baja y se resuelve la operación. En este caso tenemos como un poco más de variedad. Entonces tenemos A con A, junto las A, pongo los números y hago la operación. Y en este caso tengo la B, menos 2 con menos 5. Entonces esto, menos con menos, tengo que sumar, pero el resultado va a quedar negativo y bajo sus letras. A elevado a 2, A elevado a 2 y A elevado a 2. Entonces serían estos números, hago la operación y conservo la letra con su exponente. Y en el caso de la B, junto todos los datos de la B y bajo. En este caso, como el resultado es 0, solo me queda este. Dependiendo de que la letra sobró, al ser resultado 0, solo se conserva este ejercicio, ese resultado. Y en este ordenamos todos. Entonces tenemos, por ejemplo, este con este. Entonces, como estos son iguales, voy ordenando uno por uno, resuelvo. Y eso me quedan 0. Este con este me quedan 0. Y este con este me queda este resultado. Ese es el único que queda como resultado. Después lo mismo. Acá tenemos letras distintas. Entonces, si uno lo va resolviendo por orden, 2pk, otro que sea pk este. Hago la operación y me queda esto. Después 3p con otra p. Entonces 3p con 13p da esto. Q con Q. Este con este. Me da eso. Y por último, ordeno estos resultados. En este caso de ejercicios son términos semejantes porque este es elevado a 1, elevado a 1, elevado a 1. Entonces, si lo ordeno, ¿cómo yo lo resuelvo? Lo que pasa es que cuando los denominadores son distintos, tenemos que utilizar el mínimo común múltiplo o denominador en común. Entonces vamos a utilizar el número primo, en este caso el 2. ¿Cuántas veces entra el 2? En el 2, una. ¿Cuántas veces entra el 2 en el 3? Ninguna. Entonces se baja tal cual. ¿Cuántas veces entra el 2 en el 4? Entra 2 veces. Después el 3, ¿cuántas veces entra en el 3? 1. Y el 2, ¿cuántas veces entra en el 2? 1. Entonces cuando ya uno le pone los 1 ya está finalizado. Entonces después uno multiplica los números que nos quedó afuera. 2 por 3 por 2. Eso nos da 12. Ese 12 me va a indicar que en la fracción de abajo, en vez de tener 2, 3 y 4, lo voy a reemplazar por 12. Porque este fue el número que nos dio. ¿Y por qué 6? Porque el número que nosotros utilizamos para que nos dé este, nosotros pensamos 2. ¿Por qué número me va a dar 12? Por 6. Entonces este 6 va con este. 3. ¿Por cuál número me da 12? Ah, por 4. Entonces 3 con 4 ya. Entonces este 4 va acá. Y 4, ¿por qué número me da 12? Por 3. Entonces este 3 va con este. Y por eso se resuelve. Y esa esta suma de números, 6 más 4 y 3, me da 13. Bajo la letra, que es la misma,
queda partido 12. Y como no se puede simplificar, queda hasta ahí. En este caso, ya, si fuera el ejercicio así, tenemos distintos denominadores. Entonces, si resuelvo ya, este con sus términos semejantes sería este con este. Entonces, acá sería una positivo con negativo, me da negativo. Después, acá hay un 1 imaginario con este 6. Entonces 1 con 6 es una resta y me quedan menos 5. Quedo como menos 5 porque este es mayor. Sería su signo. Y después estos como son iguales se conservan y por eso quedó 5. Entonces al tener esto, menos 5 con 5 y ser iguales se simplifica. Y solamente nos va a quedar esto, las letras. Y por eso quedó eso. Pero por ejemplo, para resolver estos dos que son semejantes este con este, tenemos eso, ¿cierto? Entonces utilizamos el mínimo común múltiplo. Entonces acá ya tengo el 2 y el 3. Entonces ocupo los números primos. Entonces parto siempre con el 2, después si no me sirve ocupo el 3, después si no me sirve ocupo el 5 y si no después el 7 y así. Entonces acá, ¿cuántas veces entra el...? Siempre se tiene que probar primero con el 2, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas veces entra el 2 en el 3? No se puede y se baja tal cual. ¿Cuántas veces entra el 2 en el 2? Una vez. Y 3. ¿Cuántas veces entra en el 3? Una. Entonces 2 por 3 me da 6. Entonces yo ya sé de que mi denominador que voy a utilizar después va a ser 6. Entonces, por ejemplo, ya volviendo a este de acá, es lo mismo que este. Bueno, acá se ordenó al revés. Este quedó como menos así. Es lo mismo, pero si está al revés. Esto es esto, solo que está al revés. Entonces, si uno fuera como más gráfico, porque me daría este resultado, ya, resolví que utilizando el mínimo común múltiplo, el denominador va a ser 6. Pero resulta que, si uno lo piensa, 2, o bueno, el 3 con, bueno, este por ejemplo ya, este de acá, el 2. 2 por cuál número me da 6, o ese 6, 2 por cuál número es 3. Entonces le pongo 2 por 3, pero este de acá lo vuelvo a copiar arriba. Y por eso 3 por 3 es 9. A, B elevado a 2. Y 2 por 3 me da 6. Entonces está correcto. Y por ejemplo, este 3 por cuál número me da 6 por 2. Entonces sería 3 por 2. Y este 2 lo vuelvo a anotar acá arriba. Entonces 2 por 2 es 4. Y con este menos queda menos 4. Se copian las letras que serían esto. Y después 3 por 2 es 6. Entonces ahí se cumple y estaría finalizado el ejercicio. Así, este sería el resultado final. Excepto que, como ya teníamos esto, 9 menos 4 me da 5. Positivo, porque este es más grande. Yo resté. Entonces ahí sí se conserva. Y 5 con 6 no se puede simplificar. Entonces ahí sí finaliza el ejercicio.